La mirequía de Herzl perdura. Siendo optimista, pienso que la existencia del pueblo judío durante miles de años siempre fue en peligro y con la creación de Israel este único fenómeno va a desaparecer. Malorosamente, con tristeza, veo que después de 74 años de la existencia del único país judío, el peligro en día de hoy persiste ainda porque cantidad de humanos en el mundo continúan a ser hereditariamente antisemitas y que miran a destruirlo. Ciertos de ellos mismos, sin haber reencontrado un judío en sus vidas, se declaran antisemitas. En el Seder, todos los judíos del mundo se acuerdan que en cada generación sale uno que nos quiere destruir. Esta amenaza se repite de generación en generación. Como antes 2 semanas conmemoramos el Holocausto, la dal cabo tentativa donde 6 millones de nuestros hermanos fueron despedidos. Herzl en su vida no se arrestó de pensar a fin de topar una solución al antisemitismo, sobre todo el europeo, y en los años 1890 empezó a ser alarmista sobre lo que puede acontecer a los judíos en este continente. La sesudeza de aquella época a la cual Herzl se adjuntó era de pensar que con la secularización de la población cristiana, la enemistad vieja contra el judío iba a desaparecer. Mas él se rindió cuenta presto que esto era una utopía y concluyó que la enemistad europea en verso del judío es crónica y que troca de facha con la evolución del tiempo. Sobre todo el judío europeo occidental, recibiendo derechos de ciudadano, se emancipó presto, concurrenció el goy en su labor y se enriqueció lo que creó el antisemitismo económico. En aquella periodo, ciertos antisemitos se declararon no querer aborrecer los judíos, mas que sus deseos eran de reformarlos. Mismo Herzl y ciertos judíos poderosos se creyeron en este modo de transformación, cosa que no dio resultado, mas que al contrario hizo pujar la enemistad. Los años pasando en el 20 siglo, la enemistad pujó tanto que en la conciencia europea el antisemitismo se enregió y el cual abrió el camino al genocidio de los judíos, su forma de doctrina de Estado. En nuestro tiempo el antisemitismo no es más un peligro existente para la humanidad judía. No existe más una institución apoyada por un gobierno que mira a matar judíos como fue el caso de la historia. De vez en cuando individualmente un judío puede ser atacado, mas esto no será nunca un caso dangeroso a la sobrevivencia del judaísmo. Por tanto, se habla en nuestro tiempo moderno, de una ocupación de territorios, dicha que la sociedad antisemita occidental se apatronó del palestinianismo y se la hizo suya sin tener ningún sentimiento enverso a los árabes. El solo voto siendo de meter en dificultad a Israel en la media internacional, en condenándolo de ser un país ocupador, colonialista y apartheid. Organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, la Corte Criminal Internacional
y otras, financiadas en mayoría por los países occidentales, tienen mecanismos que pueden ser muy dangerosos en verso Israel, las cuales tienen la capacidad de paralizar el funcionamiento de la administración israeliana. La economía, el sistema securitario, la vida social se pueden bloquear si esta corta amenaza de hacer arrestar a los dirigentes, a los militares de alto grado y mismo a los que viven en Judá y Shomrón, topándose en viaje en el extranjero. Mecanismos como el PDS continúan a ser oídos por los pueblos donde la mayoría ignoran que Israel vino a un nivel alto en su economía y que él es aceptado como un bien haber por los países árabes importantes de la geografía en la cual se topa. Mas como Herzl lo había dicho, los gobiernos son sometidos a la voluntad de sus pueblos, los cuales hoy en día son endoctrinados de manera a que Israel es un país ocupador, imperialista, que se debe combatir. Él ajustó, si mismo los judíos son amados por los dirigentes, ellos no serán capaces de protegerlos en frente de los pueblos que dirijan, porque se espantan de ser aborrecidos. Dunque, quello que hacer? Herzl había dicho en su respuesta a esta cuestión: los judíos deben retornar al judaísmo, ser nacionalistas y establecer sus países. Él no había dado ninguna importancia a la Hasbara, la diplomacia pública, porque pretendió que ella no sirve a convencer gente que piensan sobre sus dogmas, cosa que existe ainda en las sociedades occidentales y árabes, sobre las cuales Israel deberá radicalmente mirar de trocar el imagen del judaísmo y del sionismo a su avantaje. Labor difícil que tomará mucho tiempo. Así se espera que la existencia del pueblo judío perdurará, mas que al mismo tiempo la melquía de Herzl continuará.